Alberto Abello Moreno, historiador reconocido, editorialista, un hombre de puño y letra, Y puño y letra, eso está bien, ¿no? que obviamente nos brinda la gran oportunidad de estar hoy por segunda vez con él, para contarle al país muchas cosas. Hablemos del régimen. Bueno, el que planteó aquí, poco tiempo antes que lo mataran, el asunto del régimen fue Álvaro Gómez Hurtado. Y yo estuve acompañándolo en todo ese proceso de lucha contra el régimen. Y tenía una característica, que él no estaba haciendo en ese momento política liberal, ni conservadora, ni nada, ni adorando a nadie, sino él veía que esto se deshacía a pedazos. Él había estado en Europa, ahí lo habían inhabilitado en el gobierno de César Gaviria, como comentamos, con ese arreglo que hicieron con Navarro Wolf, y prohibieron que los que estaban en la constituyente pudieran ser candidatos en el siguiente periodo. Eso era contra Álvaro, que era el único que tenía posibilidades de ser presidente de la No, iba a ser República. presidente. Claro. Había gente de derecha, de centro, de todas partes que había votado por él, incluso gente del M-19 que lo admiraba muchísimo, ¿no? A mí a veces me paró gente en la calle cuando estaban las cosas del régimen. Yo fui del M-19, me decían, no, yo fui comandante, yo fui tal cosa, tal. Yo lo respaldo a él, no sé qué estás. Entonces él pensaba era en su país, en los valores en que se había formado él, y veía que todo eso se había evaporado, todo eso se había perdido. Y además se había dado cuenta que todo ese esfuerzo para hacer la Constitución del 91 había sido en gran parte vano, estéril, ¿no? Porque eso al principio funcionó, surgieron algunas personalidades para las alcaldías de elección popular, todas estas cosas, pero después todas las mafias políticas se unieron entre sí, y los partidos se convirtieron en unos partidos vendedores de avales, ¿no? En Un una, en negocio, una fábrica de es avales. una fábrica de avales. Por eso ahora hay tantos partidos, hay 40 o más partidos. Obviamente, cuando en Colombia, aquí veo un libro que se llama El Negro Robles y su época, había ideas y había tesis, pues en este momento esos partidos no tienen tesis, De inclusive. Jacobo Pérez Escobar. Sí, interesante. No lo he leído, pero lo voy a buscar. En ese momento uno encuentra que muchos de los postulados que tienen y muchas de las cosas que dicen defender las han sacado por internet de otros partidos, de otros países para que les den el permiso de tener un partido, ¿no? Entonces hay partidos de garaje, de tienda, de campaña, de lo que sea, ¿no? Y los grandes partidos históricos pues han perdido mucha de su fuerza, mucha de su autenticidad y de su potencia. Hoy es triste ver a los partidos liberal y conservadores que tuvieron tanto papel en la historia colombiana, pues eso se refleja en las elecciones, ¿no? Lo mismo el Centro Democrático, que alianzas nuevas, como la que formó Gustavo Petro, consiguieron superarlos en votos, ¿no? Sean los mecanismos que hayan utilizado, lo que sea, los superaron, y no había candidatos que realmente convocaran a la nación. Es que lo más triste de Colombia es que en última campaña, Petro resultó el candidato más serio, hombre. Eso es increíble, ¿no? A Fico le preguntaban por las regalías petroleras y dijo, ¿qué es pues? No sabía qué era, ¿no? Siendo un hombre capaz y un hombre inteligente, pero no estaba preparado para una presidencia. Y el ingeniero Hernández, constructor que hizo buenos edificios en Bucaramanga y un hombre de negocios con una buena finca y tal, tampoco tenía una visión del Estado colombiano ni de la nación. Entonces, mucha gente joven con la que yo he hablado resolvió votar por Petro. Y mucho antiguo liberal de la costa, inclusive algunos conservadores votaron por Petro, ¿no? Entonces, la derecha y el centro no han hecho el análisis de por qué pasó eso. Pues es simple. El fenómeno Petro no es un fenómeno colombiano exclusivamente. Hay muchos Petros en toda Latinoamérica que han llegado al poder. ¿Por qué? Porque durante 30 años se hizo un neoliberalismo salvaje en algunas partes y se olvidó la política social. El Partido Conservador en Colombia era un partido que tenía una caja agraria donde le prestaban al campesino, que a veces se iba a caballo durante jornadas de 30, 40 kilómetros para ir a pagar una deuda que tenía en la caja agraria, o a pie se iba también,
Y así se fue expandiendo el país y así se fue colonizando el país, porque detrás de la caja agraria llegaban los colonos, generalmente antioqueños y de otras partes. Después llegaba la luz eléctrica. Se iba avanzando y estábamos haciendo una revolución silenciosa agraria en el país, una revolución de orden, ¿no? Y luego llegaba la policía, la estación de policía, y ya cuando había estación de policía y había caja agraria, con el tiempo había luz, había con qué pagar la luz y recolectar los impuestos y una iglesia. Pero todo esto se abandona, la política social, porque hay unos pactos comerciales que se dan en el libre comercio que sostienen que no puede el Estado ayudar a determinados sectores de la economía porque está violando el pacto de libre comercio. Entonces, ¿qué ocurrió con ese libre comercio? Que fue positivo para algunas cosas, que es positivo entre países de igual desarrollo económico, avanzados como los europeos, pero en Colombia lo que hizo fue que retrocedíamos en el campo industrial. Por ejemplo, usted va a Techo, que era una zona industrial de Bogotá, y se encuentra con que muchas fábricas que existían de llantas, de cantidad de cosas que producían en Colombia ya no existen. Se acabaron con la libre competencia exagerada porque negociamos mal el Tratado de Libre Comercio. Yo lo escribí muchas veces en esos días, pues ya estamos viendo los efectos de que se haya hecho eso mal. Y al haber menos industria, al haber menos trabajo, al haber menos oportunidades de desarrollo, pues obviamente la gente de abajo se empobreció, ¿no? Y después vino, como había que también vender todo lo que era del Estado en gran parte, entonces les vendieron a bajo precio empresas de electricidad, empresas bancarias, empresas de todo tipo que habían costado millones del ahorro de los colombianos, y surgieron unas personalidades con mucho poder económico, pero ya eso no va a ser como antes, que está al servicio del pueblo, sino está al servicio de los negocios de quienes los están haciendo. Entonces hay que tener una política social. Entonces la derecha y el centro en Colombia tienen que pensar que primero hay que derrocar al régimen. Pueden elegir el presidente que quieran, sea de izquierda, de derecha. El régimen ha seguido con todos los gobiernos. ¿Por qué en Colombia la gente no piensa por qué es que no hemos podido derrotar la guerrilla? Porque el régimen interviene, hay infiltración dentro de los militares, hay infiltración en el Ministerio de Defensa, hay infiltración en las alcaldías, las gobernaciones. Y la guerrilla estaba informada de todo. Y la misma guerrilla, hay unos sectores que pertenecen al régimen. Porque el régimen pues se acomoda a todas las circunstancias, no tiene jefe, como decía Álvaro Gómez, el régimen está ahí por todo lado, ¿no? Muchos crímenes que se cometen, el de él mismo, que el asesinato, el magnicidio que quedó en la nada, lo comete el régimen. Y tenemos cosas en el país terribles. Como lo comentamos la vez pasada por encima, se acabaron los auxilios parlamentarios que se habían hecho por el gobierno de Carlos Lleras con la buena intención de no chantajear más a los gobiernos que no votaban el presupuesto si no se aprobaban los auxilios en tal pueblo, en tal parte. Entonces vamos a cambiar eso. Entonces se modificó en el sentido que se hacían unas obras fijas, unas obras planeadas, unas cosas estructuradas, pero a esos cupos indicativos le han dado la vuelta y ahí es una vena rota de miles y miles de millones o billones, porque ahora hablamos es de billones de pesos. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, la gente no se da cuenta. La izquierda y Petro no llegaron al poder de repente, él no llegó en paracaídas. Hay algunos que dicen que llegó en paracaídas de repente, que fue que hubo un descuido ahí entre la derecha y el centro y los partidos tradicionales. No, señores. Él venía a ser alcalde de Bogotá, la izquierda se ha tomado Bogotá. ¿Cuánto maneja la izquierda en Bogotá, la alcaldía de Bogotá? 37.000 millones de pesos, que maneja un presupuesto superior a dos países de Centroamérica, de los importantes. Pero además Medellín también maneja otras sumas no tan grandes, Cali, Santa Marta, otras pequeñas ciudades manejan sumas grandes. Entonces eso, allá no entra la Contraloría Nacional. La Contraloría Nacional se llama nacional en Colombia, la Contraloría de la República, pero no es nacional. Resulta que ellos han creado, con cuento de la autonomía de las alcaldías y todas las cosas, que es un personero el que maneja las finanzas, el personero lo nombra del consejo y el alcalde y el consejo se entienden con el personero. Claro, a veces hay unos alcaldes muy buenos, muy decentes, muy cuidadosos, pero en general eso termina muy mal y se hacen obras que no tienen el respaldo ni técnico, ni el respaldo ciudadano, ni el respaldo económico, ni nada. Y se aprueban muchas al final de las alcaldías, al final de los gobiernos, para dejarle el muerto al alcalde que sigue y al otro que sigue. Por eso se da el caso más triste y más grotesco de que Bogotá, una ciudad que podía tener el metro desde finales de 1900, ¿no? Desde principios de 1900, finales de 1800, podía tener un metro como lo tuvieron algunas ciudades de Latinoamérica, como lo tuvo Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y no se ha podido.
Hubo oficina del metro, entonces mataron al director del metro. Los contratos que se hicieron para estudiar si se hacía el metro, hay unos contratos en los cuales otra compañía copia, saca fotocopia de lo que hizo la anterior y presenta eso con 4 palabras como si era un estudio de ellos. Lo mismo pasa con el río Bogotá, que lo han estado contaminando 100.000 veces, han gastado millones de dólares en vano. Entonces, la gran revolución que se puede hacer en Colombia es acabar con el régimen y la revolución del orden, de volver a la autoridad, de volver a respetar las leyes, la Constitución, de que el ejército sea una fuerza que realmente le sirva al país. Hace poco, por la radio, escuché allá lo último, una perorata de un personaje que me dicen que es del Congreso, que es uno de los segundos ahí del Congreso de la izquierda, que insultaba a Paloma Valencia, diciendo que el Guillermo León Valencia, que está acá, era un personaje inescrupuloso, que era un personaje que se había enriquecido. Bueno, decían toda clase de barbaridades contra él. Si hay un hombre de integridad total, que puede ser un ejemplo para Colombia, para cualquier parte, es el hidalgo de Popayán, Guillermo León Valencia. Un hombre que llegó a ser presidente sin tener periódicos, sin tener emisoras, sin tener televisión, sin tener dinero, ¿no? Con su garganta y sus ideas y su valor civil. Entonces él decía que él había iniciado la violencia en Colombia. Hágame el favor, la falsificación de la historia. Y resulta que Guillermo León Valencia se encontró con que esa vieja violencia liberal se había transformado por la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba en una revolución de izquierda, ¿no? Entonces estaba Tiro Fijo y todas esas cosas, se hizo la Operación Lazo famosa, y Tiro Fijo sí era un guerrillero de verdad y logró escapar de la Operación Lazo, que nadie creía, como moviéndose por las montañas y haciendo una proeza física extraordinaria, y se fugó de ahí. Pero Valencia lo que hacía era lo que le ordenaba la ley y la Constitución a todo gobernante en el mundo que esté en un régimen civilizado tiene que hacer, es tratar de imponer el orden. Y él trataba de imponer el orden, la autoridad, todas esas cosas. Y él dijo una frase una vez en el Congreso que lo estaban saboteando en esa época los rojistas, y les dijo: es que ustedes tienen nostalgia de cadenas. Y esa frase se está cumpliendo. Esta gente que está cayendo en manos de esa antigua guerrilla, esa antigua subversión, la encadenan, la someten por la fuerza, tienen que hacer lo que les digan, no tienen una constitución que los proteja, no tienen derechos, no tienen libertad, no tienen nada, y resulta que como el ejército lo han estado inmovilizando en este momento con el cuento de las conversaciones de paz y la paz total, pues tenemos un problema inmenso que la mitad de la población, un 70% del territorio colombiano, está sometida a los violentos. Eso nunca había pasado, eso es la más grande tragedia que tiene este país y que hay que luchar contra eso, porque como vamos, en poco tiempo todo el resto del país va a caer en eso porque no hay autoridad, no hay, le bajaron el presupuesto a las Fuerzas Armadas, entonces no pueden enviar un helicóptero a tiempo, no pueden llevar un auto a tiempo, y le están poniendo precio a la cabeza de los policías y de los militares, ¿no? Entonces tenemos que volver a rescatar la autoridad en Colombia. Y desde luego la autoridad no significa que haya falsos positivos ni cosas de esas, eso es absurdo. Los falsos positivos es como una locura, algo ya que rompe con todos los esquemas y que realmente muestra que el país era enfermo con el cuento de los falsos positivos. No, tiene que ser con la autoridad y devolverles a los militares el fuero militar, porque desgraciadamente un ministro Ospina, que tenía el señor presidente Álvaro Uribe, que hizo una tarea muy firme también para tratar de restablecer la autoridad, se perdió en ese gobierno, un acuerdo que hubo con la Fiscalía por encima de la Constitución. Entonces los militares, que debían tener un fuero estricto, un sistema estricto de vigilarlos, de sancionarlos, superior al civil. Que la gente cree que fuero militar tiene que ser una comparsa que les perdone todos los actos de ellos. No, el fuero militar tiene que ser un fuero impecable y muy duro, por medio del cual el militar que cometa un delito tiene una pena muy superior a la de los civiles, porque si se le da armas, se le da un uniforme, se le da una respetabilidad a un militar y una autoridad, es para que defienda a la sociedad, no para que se convierta en otro criminal más. Entonces el fuero militar lo que tiene es que preservar esa autoridad, esa dignidad de las Fuerzas Armadas, que es la que tenemos que rescatar. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos viviendo en medio de una guerra. Bueno, ya la cosa ya es más difícil porque que nadie ha podido entender.
hay una nueva clase de contratistas, una nueva clase de negociantes, una nueva Es clase que los partidos se convirtieron de en politiqueros. cooperativas de contratistas. Exactamente, pero estos contratistas son del régimen y se mueven con todos los partidos y con todas las tendencias. Entonces lo que uno observa es que no se han puesto de acuerdo en unos contratos, en unas cosas y tal, entonces los sacan de un ministerio, después meten a otros y tal. Pero esto está peor que nunca antes, ¿no? Yo realmente esperaba que Petro, no pensaba que era un hombre de una mentalidad como la que tuvo el M-19 al principio, que eran como nacionalistas y más que todo eso, pero lo que se observa es que eso no tiene norte, no tiene unos principios fijos ni nada, y entonces lo que está llevando es a una desintegración del país y a una contradicción permanente, ¿no? Un día dice una cosa, mañana dice lo contrario, mañana otra, entonces el país está quedando como en obra negra, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando con el sector petrolero, el sector petrolero ayuda a pagar los préstamos del exterior, ayuda a financiar las obras públicas en Colombia, ayuda a financiar el Estado, es decir, la parte social también. Cantidad de empresas se están yendo del país. Los que no se han ido es porque no se pueden ir, porque ya invirtieron y están aquí amarrados, ¿no? Pero ¿qué pasa con el petróleo? El petróleo es un negocio mundial, no es un negocio local. No es que Colombia va a negociar directamente con los... No, es global y en donde hay petróleo hay unos precios y eso establece un precio internacional y todas las cosas. Colombia no tiene capacidad ni poner precios, ni de no ponerlo, ni de nada, pero sí tiene capacidad, si no cumple sus contratos, si no cumple su palabra, si no les da garantías a las empresas petroleras, si los indígenas les invaden los pozos y todas estas cosas, pues de que se caiga la industria. Y si se cae esa industria vamos a quedar peor que Venezuela, porque aquí somos mucha gente y necesitamos más el petróleo que ningún país. ¿Y el café? El café ni hablar, porque ya, bueno, hay gente que le han sacado su parcela en este momento, porque los invasores ponen una demanda que es de ellos, que eso no sé qué, otros se declaran indígenas, se declaran ser propietarios, entonces hay que defender la propiedad de la autoridad, desde luego con el debido respeto, que haya los papeles, haya la tradición, haya las cosas, porque en Colombia uno no es enemigo que haya reforma agraria, en Colombia hay mucha tierra, lo que pasa es que antes la tecnología para producir en la tierra era muy, muy precaria, pero hoy, después de las experiencias de Israel y de otros países, no hay tierra mala. Hoy usted puede cultivar en cualquier parte de Colombia muchos cultivos muy buenos y muy productivos, pero el problema de Colombia sigue siendo las carreteras, los ríos, las comunicaciones, es decir, es algo terrible, que es un país muy grande para la precariedad de las comunicaciones y en un país donde no hay trenes. Se los acabaron los trenes, que es la vía normal en todos los países de sacar las mercancías más baratos que en camiones. Así es. Y aquí estamos haciendo una red, estamos subiendo el precio de la gasolina a uno de los precios más altos del mundo en este momento, como si fuéramos un país que le sobrara dinero. Y fuera de eso están asaltando a los camioneros en todas partes, le están robando las mercancías y a veces hasta la autoridad le saca dinero para protegerlos y todas esas cosas. Entonces lo que estamos haciendo es todo al contrario. Es decir, el país está retrocediendo cada día en posibilidades, en manejo de autoridad, en manejo del desarrollo, y mucha gente capaz, mucha gente inteligente se nos está yendo del país. Hace poco estuvo un señor alemán dando una conferencia en una de las mejores universidades de Colombia y se le ocurrió preguntar, bueno, si a ustedes les dieran la oportunidad de irse a vivir a otra parte de Colombia, ¿cuántos de ustedes irían? Él pensaba que unos 5, no todos alzaron, no, todos nos vamos. Entonces, tampoco podemos todos abandonar esto. Es decir, yo creo que cada colombiano, de cualquier condición social, de cualquier preparación que tenga, tiene que luchar por Colombia. Y esto va a haber que enfocarlo para un cambio total, porque como destruyeron los beneficios de la cuestión del 91, todas esas alcaldías, esas gobernaciones se convirtieron en unos sitios donde lo que impera es la ley del más fuerte, la ley de una serie de tipos que los meten presos y pues vuelven a la región y los aplaude todo el mundo, porque todo el mundo era amigo de él, todos son compinches. Eso no puede ser, tenemos que rescatar. Tú por lo menos aquí tienes, mira, Alberto Lleras Camargo, Belisario Betancur, Guillermo León Valencia, Ocampo, Álvaro Uribe, todos ellos se hicieron, todos ellos salieron a pelear, Laureano Gómez, un abogado, un ingeniero del Colegio de los Jesuitas, se formaron ellos con su personalidad, le sirvieron al país con dignidad, con respetabilidad, con inteligencia. Bueno, tenemos que volver a rescatar eso. Hablemos de los cañicultores. Bueno, mira, el caso de los cañicultores ha sido muy especial porque los cañicultores en tierras muy costosas, se siembra la caña, que es el Valle del Cauca,
los ingenios son muy grandes, pero le dan trabajo a mucha gente. Yo me acuerdo con Álvaro H. Caicedo, que él me contaba que él era dueño de uno de los ingenios más grandes que había allá. Me invitaba una vez al comedor que tenían los campesinos, era un comedor mejor que cualquier comedor en Bogotá, de la comida, de todas esas cosas. Y además los pequeños cultivadores también llevaban la caña al ingenio. Entonces, y de ahí se derivaron una serie de industrias, una serie de cosas y tal, muy grandes. Y por lo menos durante mucho tiempo nosotros tuvimos la ventaja de tener un azúcar que era pagable, ¿no? Que era nacional. Y ellos han seguido exportando, pero desde luego hay otros productos de los cuales se puede sacar el azúcar también. Hay países que sacan azúcar de la remolacha, de otras cosas, en Francia mucho de la remolacha. Y aquí se podría pensar algún día una reforma agraria estilo de Gaulle, es decir, donde la pequeña parcela pueda aliarse a la gran parcela y a las otras grandes parcelas y se pueda dar beneficio económico a todos en común. Aquí no se podía eso, porque antiguamente las cercas que había gente que las corría por las noches, entonces para hacer crecer la finca. Entonces no podían entenderse enteros, entonces el chiquito era enemigo del gran. No, aquí los que cultivan, los que trabajan la tierra tienen que ser amigos. Bueno, y los narcotráficos, y el narcotráfico de la coca. Bueno, la coca, en la época de don Pablito Escobar, como decía el padre del Minuto de Dios, él no dejaba que cualquiera sembrara coca. Él era un hombre que entendía mucho de negocios y entendía que si eso era un producto escaso y de cierta calidad, pues era muy costoso. Por el contrario, los señores de la FARC y del ELN resolvieron sembrar todo este país de coca. Por todas partes hay coca ahora. No, la coca se da silvestre, además por eso es una de las cosas también que Colombia ha funcionado con eso, porque no hay ni que regarla, ni que hacer nada, tiran ahí y sale, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se desplomó el precio mundial de la coca. Entonces, ha bajado, ¿no? Y eso lleva a que si antes mandaban a una pequeña embarcación, una pequeña cantidad de coca, hoy tienen que mandar toneladas para recoger lo que recogían antes. Y tienen que permear a todo el mundo, y tal, eso se complicó. Lo de la coca, el negocio de perseguir la coca violentamente, tomar medidas terribles contra los de la coca, pues lo que ha hecho es que ha permitido que las mafias sigan manejando eso. Entonces, a la larga, en algún día, se va a llegar a que eso se va a legalizar como cualquier otro producto, porque es que de muchos productos pueden sacar alucinógenos. Lo que pasa es que la coca fue uno de los que más progresó, pero hay cantidad de hongos, de cosas para sacar alucinógenos de la naturaleza. Entonces, el día que eso se legalice mundialmente, no en un país, mundialmente, pues ese día se desploma el precio de la coca y los mafiosos no tienen nada que hacer, ¿no? Eso va a pasar como pasó con el alcohol, como ha pasado con todo. La coca es el combustible de la guerra. Sí, es el combustible de la guerra, y sobre todo hay una cosa, que Colombia, yo lo he propuesto 1000 veces y otras personalidades, la idea no es mía ni nada, ni pretendo que sea mía. Si aquí sembramos 8 millones de hectáreas en las zonas de la periferia del país de bosque, cambia el clima, mejoran las lluvias, la naturaleza sería una maravilla, bajaría ese calor permanente y tal, y vendría una fuente de desarrollo para el país impresionante, y medio Colombia podría vivir del producto de esa madera, de todas esas cosas que haría ahí, de la facilidad para cultivar que se daría, pero no han querido. No, le tienen miedo a hacer una cosa grande, que será la más grande que puede hacer en el país, y habrá un día que hacerlo también, ¿no? Gracias, doctor Alberto Abello Moreno, por este gran análisis que nos ha hecho sobre el régimen. Sí, pero si no tumbamos eso, estamos fregados. No. Se acaba este país. Muchas gracias. Gracias.